Sí, está bien, eso está bien. Eso está muy bien, son mensajeros, son seres espirituales. Pero hasta ahí, ¿verdad que no sabemos mucho más? No sabemos mucho más y eso es terrible. ¿Sabe por qué es terrible? Porque la Biblia, o sea, la palabra que Dios nos dejó, les voy a decir algo de la palabra que Dios nos dejó. La Biblia dice que si se hubiera escrito todo lo que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo en su ministerio terrenal, no alcanzaran libros para todo lo que Él hizo. O sea, no hacía falta. Entonces lo que quiere decir que Dios nos dejó en su palabra escrito lo que Él consideró necesario para que nosotros pudiéramos por medio de ella conocerlo a Él y tener una vida plena. Entonces lo que tú tienes allí en la Biblia no será todo lo que Dios ha trabajado en la historia, obviamente, pero es lo que nosotros necesitamos. Y en esa palabra Dios gasta, mejor dicho, consume un buen tiempo hablando de seres espirituales, entre ellos los ángeles. Pero como nosotros vivimos en Occidente, donde lo espiritual se tiró para un lado y todo es lo material, necesitamos retomar en la iglesia la visión espiritual del asunto. ¿Ok? La Biblia tiene un rico, por así decirlo, contenido de las entidades espirituales. Hoy voy a tratar de darle una introducción a ese tema y la semana que viene hablamos un poco más y después les avisaré cuándo haría yo el seminario para todo aquello que le interese. Porque lamentablemente la tradición cristiana no dice mucho de eso. No dice mucho de eso. San Rafael, y Rafael no sale en la Biblia, por lo menos sale en los libros de Deuterocanónimo, pero en los libros que nosotros manejamos, los 66 libros, no sale. Sale lo único Gabriel y Miguel y más nada. Ok, pero dice muchísimo de ángeles y seres espirituales. Así que bueno, comencemos. Hebreos 14 voy a leer. Reina Valera del 60 dice: no son todos, porque viene hablando de ángeles. Desde el versículo 4 de Hebreos 1 dice que Cristo fue hecho inferior a los ángeles. Él se hace superior a los ángeles después que por su obediencia Dios lo nombra: eres mi hijo, hoy te he engendrado hoy. Pero eso es otro tema, ¿ok? Desde el versículo 4 dice que Cristo fue hecho inferior a los ángeles y después fue coronado y es hecho superior a los ángeles. ¿Ok? Y viene hablando de ángeles. Entonces dice en el versículo 14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a causa de o a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces ellos están al servicio de aquellos que heredarán. ¿Ok? Los ángeles, que entran en una categoría de seres espirituales, ¿verdad? Pero antes de ponerme a explicar este versículo así bien detalladito, quiero primero que se entienda la diversidad que hay sobre el tema espiritual en la Biblia. Los ángeles o los seres espirituales en la Biblia aparecen con diferentes nombres dependiendo de su naturaleza, su rango o su función. ¿Ok? Me explico. Vean lo siguiente. Sí, Vean lo siguiente. Eso que usted ve allí es la jerarquía dentro del consejo divino de Dios. Dios tiene un consejo divino. Está Dios, obviamente, el Altísimo. Están los hijos de Dios, que son seres con autoridades dadas para gobernar, etcétera, etcétera, tanto el mundo espiritual como el terrenal. O mejor dicho, el mundo terrenal está influenciado por la dimensión espiritual, ¿ok? Y después están los ángeles, que son los mensajeros. Están en el concilio, son el rango, por decirlo así, más bajo, en términos de que están por debajo de ciertas autoridades o potestades en el cielo, ¿no? Y entonces allí es bueno entender lo que les acabo de decir: nombres por naturaleza, nombres por jerarquía
y por función. Entonces, cuando usted lea la Biblia, ¿no? Por lo menos, términos que describen la naturaleza de estos seres, espíritu, su dimensión no es terrenal como nosotros, ellos no son carne, ellos son seres espirituales. ¿Ok? Te está diciendo entonces, son espíritus, pertenecen a un reino diferente a nosotros. ¿Ok? Como también los llaman, a los miembros de esta hueste, también los llaman los celestiales. ¿Sabe por qué lo llaman los celestiales? Porque están en el reino celestial, no en el reino terrenal, aunque a veces aparezcan por aquí. Por eso es que Pablo dice en Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades en los lugares celestes. ¿Ok? Ojo, en el seminario cada cosita de esta se vería al detalle, con versículos y todo, ¿no? Aquí lo que estoy es mencionando. También lo llaman las estrellas, es decir, un ámbito fuera de aquí, ¿no? Las estrellas, como usted puede leer en Job, cuando Dios creaba el mundo, las estrellas del alba aplaudían. O puedes leer también cuando en Apocalipsis dice que el dragón arrojó sobre la tierra, cuando nació el Señor Jesucristo, la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de seres espirituales, ¿ok? Está hablando de seres de la hueste celestial. Santos de los santos es otro nombre, y también están dioses o seres divinos. Esos son nombres que definen su naturaleza, o sea, son seres espirituales, son Elohim, en el ámbito espiritual, ¿ok? Celestial, no está en el ámbito natural ni material, ¿está bien? Hay otras terminologías ahora de jerarquía o su estado, su rango, términos que describen el estado, el rango, su jerarquía de los miembros de la hueste celestial con respecto a Dios y entre ellos, ¿no? En el Antiguo Testamento usted los consigue como la Asamblea General. Cuando usted ha leído ese versículo que dice que el querubín protector dijo, subiré al monte de las asambleas y me sentaré en el trono de Dios como que fuera Dios. Es el monte de la asamblea. Entonces hace asamblea general de todos estos seres. ¿Ok? Vienen todos. También está ese consejo donde vienen todos, por eso que te dice Job, que un día se presentaron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás, ¿ok? Asamblea general. Después tienes consejos, que es más cerrado, es el consejo de Dios. Imagínese un rey con su consejo de asesores, etcétera, etcétera. ¿Se va entendiendo, no? También hay la palabra cual, que es congregación, Talmoed, que es la asamblea, un lugar de reunión, y está la corte o el tribunal, que es el sitio más íntimo donde está. Todo eso son terminologías del Antiguo Testamento que describen a los seres, la jerarquía. No todos están en el corte, no todos aparecen, no todos pertenecen al consejo directo con Dios, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, Pablo le dio otros nombres, pero que enfatizan básicamente lo mismo. Pablo lo llamó gobernantes. Si nombramos Efesios, dice, aunque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernantes, poderes, autoridades, tronos en las regiones celestes, ¿no? Entonces los nombra gobernantes, principado, que es la palabra arche. Entonces cuando usted dice arcángel, viene de arcángelos, ¿ok? Viene un principal, o sea, es un ángel principal, no es de baja, por decirte, en categoría, hablando en términos militares, jerarquía, es una jerarquía más grande. Miguel, cuando leamos esos versículos, Miguel dice que es el principal, es un arcángel, es un ángel principal, el general del ejército de Dios, así lo llama, ¿no? Tienes autoridades, poderes, dominios o señoríos, tronos o gobernantes del mundo, cosmocrator, que bastante hemos hablado de esto, aquellos a los que Dios distribuyó la tierra y quedaron y gobiernan el mundo. Por eso que te dice el Dios de este mundo, y el mundo entero está bajo el control del maligno, etcétera, etcétera. Todas esas terminologías que aparecen en el Nuevo Testamento, lo que están es definiendo la jerarquía o la posición de estos seres en relación a Dios y ellos. Hay unos que están por encima de otros, otros están más bajos en niveles de poder, etcétera, etcétera. Véalo así como
Véalo así como un gobierno. Está a nivel de jerarquía militar, y no solo están los militares, también están la corte, los consejeros, etcétera, etcétera. Así se debe entender cuando usted vea estos términos. Y después están nombres en cuanto a su función. El ángel es un mensajero, es al que envían para, en este caso, llevar un mensaje o hacer algo en función de Dios y de su voluntad, ¿ok? Ministros, lo acabamos de leer, no son todos ellos espíritus ministradores, o sea, servidores, porque así como nosotros somos siervos de Dios, ¿no dice la palabra que somos dulos? Todos los creyentes somos siervos, somos hijos, pero servimos a Dios. Estamos también en la categoría de servidores de Dios. O sea que Pablo dice, yo, Pablo, dulos, esclavo o siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero todos nosotros somos, en el menor grado, dulos. Todos somos siervos. Al final todos estamos para servirle a Dios. Que algunos quieran o no servirle es otra cosa. Que entre los servidores Dios tome alguno para un trabajo específico es otra cosa. Pero todos somos servidores. Eso debe entenderse, ¿no? Igual pasa en lo angelical. Todos ellos son siervos de Dios, pero de entre ellos Dios tomó algunos y los puso en diferentes lugares, les dio autoridades, y no es diferente a la iglesia. Si usted lee la iglesia que dice que somos un cuerpo, cada uno miembros del cuerpo de Cristo, y Dios ha colocado en el cuerpo cada uno según Él consideró pertinente, ¿no? Es básicamente lo que dice la Escritura. Entonces Dios, viendo las habilidades y entre otras cosas de cada persona, entonces los toma y los pone en la iglesia, en ciertos lugares que sirve para lograr la voluntad de Dios en el caso de nosotros, edificar una iglesia. ¿Se va entendiendo, no? ¿Qué otros nombres se le dan en que definen su función? Vigilantes. ¿Qué otro nombre? Ejército. Ya sabe que la función de ellos es pelear. ¿Contra quién? Con los ángeles que se rebelaron. Por eso son ejércitos. El ejército de Dios en contra del otro ejército que se rebeló. Son poderosos. Si usted lee por lo menos Apocalipsis 20, creo, si mal no recuerdo, dice que bajó un ángel poderoso con una cadena en la mano y ató al diablo por 1000 años. Así que imagínense lo fuerte que es ese ángel para atar al diablo por 1000 años. Venía con la autoridad, vaya y yátelo. Es un ángel fuerte, poderoso. Poderoso. Este punto 5 aparece en el Antiguo Testamento. Ellos consideraban a ángeles mediadores. Por eso es que Pablo en el Nuevo Testamento deja bien claro que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero usted lee el libro de Job y ojalá yo tuviera un ángel mediador. Y usted puede leer, era una creencia, algo que ellos tenían, los consideraban mediadores. Pero eso lo vemos en el seminario. Y están los querubines, que ya vimos la definición hace un momento. O los serafines. Los querubines y los serafines tienen una misma función. Ellos están para proteger el trono de Dios. Ellos son ángeles protectores. Tú, querubín protector, ¿no dice la Biblia? Ellos es como si usted ve el ejército hoy, está la guardia de honor, que es la que protege al presidente. Okay, su función es cuidar a la autoridad principal. Está el ejército después que tiene otras funciones, proteger las funciones. Pero los querubines y los serafines son, a grosso modo, los que cuidan el trono, los protectores. El que se acerque allí sin la autorización está frito. Porque entre los ángeles hay rebeliones. ¿Oyeron? Eso es bueno entenderlo. Los ángeles, al igual que nosotros, Dios les dio libre albedrío. Y por eso es que algunos ángeles muchos ángeles se le han volteado a Dios. La Biblia habla de 3 a 4 grandes transgresiones
de los seres espirituales en los primeros tiempos. De la rebelión de Leviatán, está la rebelión de la serpiente, la Nahash en Génesis 3, está la rebelión de los hijos de Dios cuando descendieron y tomaron mujeres y produjeron Nefilín, que a causa de eso vino el diluvio, está la rebelión de Babel y otras tantas más. Entonces, ángeles que se voltean, ¿ok? Ángeles que, porque tienen libre albedrío, así como nosotros tenemos libre albedrío. Y es que un principio de Dios es que Dios en su sabiduría, en su poder, no sé, bueno, su soberanía, Él decidió que los seres creados no iban a ser autómatas. Los seres creados no iban a ser autómatas. ¿A qué me refiero? Iba a crearte ya con una preconfiguración a que lo amaras a Él o lo obedecieras a Él ciegamente sin involucrar tu voluntad. Él lo podía haber hecho. El problema es que cuando eso es así no hay amor verdadero. Y Dios le dejó a las personas y a los ángeles tomar la decisión de si lo amaban realmente a Él y abrazaban lo que Él es y enseñan, o simplemente se volteaba, y obviamente con sus consecuencias de lo que hagan por haberse volteado, ¿ok? Y a todos Dios nos dio eso, y unos deciden creer, otros deciden no creer, unos deciden sujetarse a Dios, otros deciden no sujetarse, y eso ocurre con los ángeles y los seres espirituales. También se voltean, ¿ok? También se voltean. Y de eso hay bastante historia en la Biblia. Entonces, bueno, entendiendo esto, ¿cuál es la función de cada uno? ¿Cuál es su función? Querubines y serafines son protectores a grosso modo y son los que están también alrededor del trono y alaban, etcétera, etcétera. Pero ellos son los protectores. Querubines protectores. Incluso en el templo, cuando hicieron el arca pusieron la imagen de dos, ¿qué? De dos querubines, ¿no? Con los ángeles, las alas protegiendo el trono. Esa es la simbología de ellos, son protectores. Los ángeles son mensajeros, ¿ok? Hay ejércitos que son los que se pelean. Y todos esos versículos los vamos a ver hoy y entre la semana que viene. Vamos a ver funciones y vas a entender funciones. Este entonces es un ángel que no es raso, este es un ángel con poder. Y este es esto, y este está ubicado aquí. ¿Ok? Ahora, todos tienen la misma naturaleza, son espirituales de un reino celestial. Por eso la definición de ellos no son carnales. Entonces, dicho esto, ¿alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, hable o calle para siempre. ¿No? ¿Cuál es la pregunta, mi hermano? ¿Viste? Uno todo serio aquí, uno aquí todo serio, así, matándose, el ángel de la guardia dulce compañía, no me desampare, ni de noche ni de día. Bastante que lo oré con mi abuela, ¿oíste? Porque mi abuela, eso sí, usted se acostaba orando, pero mi abuela era tremenda, porque era el ángel de la guardia, el Padre Nuestro, yo no la acompañaba nunca, de verdad, en el Ave María y los credos, pero estos dos no fallaban. El ángel y en la mañana igualito. Lo del ángel de la guardia es bueno, porque eso lo voy a tocar en el versículo exactamente de Hebreo, y gracias a Dios que lo dijiste. ¿Oíste? Tampoco está San Rafael ni Gabriel, porque ve, Gabriel es un arcángel, Miguel es un arcángel. Lo que se entiende es que, por lo que se entiende en la Escritura, Miguel es el arcángel principal y el general, pues, del ejército de Dios, porque comanda, el comandante del ejército de Dios. Y Gabriel es el comandante de los que llevan el mensaje. Y eso funciona así. Usted tiene en el ejército diferentes divisiones. Usted tiene los que van y pelean, los que manejan la comunicación, están los espías. Todo eso está en la Biblia, alrededor de cuando te hablan de seres con muchos ojos, es que tienen, ven todo, tienen espías en todos lados, pues, saben todo.
para ponerlo en esos términos, ¿no? Después de eso lo explico con más detalle cuando hagamos el seminario. Pero todo eso está allí, toda esa terminología militar en relación a seres espirituales. Por eso es que cuando Eliseo dice, ábrele los ojos a Giezi, para que vea, y él vio el ejército, eran más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Ok? Entonces, visto esto, voy a hacerle una cuña aquí. Dice lo siguiente del ángel de la guardia. Hebreos 13:14, Reina Valera del 60, para que vean que venimos hablando de ángeles. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles? Acuérdense que desde el versículo 4 viene comparando a Cristo con los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estratos de tus pies, porque es Dios quien va a poner a los enemigos a los pies de Cristo. Y le está diciendo, ¿a cuál de los ángeles? Y después dice, no son todos ¿quiénes? Los ángeles, espíritus ministradores, porque están en la categoría, ahora están en la, ellos son de naturaleza espiritual, ¿ok? No son todos espíritus ministradores, servidores, enviados para servir a favor o por causa de los que heredarán la salvación. Y ahí entra entonces lo del ángel de la guarda. Y entran también errores doctrinales, que te mueres. Y el problema con un error doctrinal es que un error doctrinal encadena con otro error cada vez peor, peor y peor. Y después muchos cristianos no les gusta echar para atrás los errores porque prefieren estar en lo correcto ellos que abrazar lo que dice la Escritura. Por lo menos, ahí dice, los que serán herederos de la salvación. Entonces, son enviados al servicio de los que serán herederos de la salvación, ¿cierto? Entonces hay gente que enseña que como Dios sabe todo, por mala interpretación bíblica de muchos temas, como Dios sabe todo, incluso si vas a respirar o no, si te vas a comer más tarde una yaca o no, ya Dios sabe todo. Incluso sabe quién va a creer y quién no va a creer por nombre y apellido y todo. Así lo ponen, ¿verdad? Porque Dios en su sabe todo, incluso todo. Entonces, como Dios sabe quién va a ser salvo, entonces le pone un ángel para que lo cuide hasta que sea salvo. Y ahí es donde entra el ángel de la guarda. Se está cuidando hasta aquí, ¿cierto? Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Incluso a mí me enseñaron que como Dios sabía quién iba a creer, le ponía un ángel que lo cuidara, y el día que él creyó, ese ángel se iba, porque ahora tú tienes Espíritu Santo y tú no necesitas ángeles alrededor tuyo, porque tú ahora tienes Espíritu Santo y el Espíritu Santo da para todo. Ok, eso me lo enseñaron, pero eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura no enseña eso así, para nada, para nada. Usted sigue, así seas hijo de Dios ahorita, usted sigue necesitando ángeles que te cuiden. Al Señor Jesucristo, siendo el Señor Jesucristo, ángeles le servían. ¿Tú sabes por qué usted necesita ángeles? Y le voy a explicar quién necesita ángeles. No el que no ha creído, sino el que creyó. Porque ahora tú pasaste a ser hijo de Dios y usted pasa a ser objetivo. Y alrededor nuestro hay una cantidad de enemigos espirituales tan fuertes como los ángeles, que usted y yo no vemos. Y así lo veamos, no tenemos capacidad de hacerle frente. Usted no se puede quedar a piña, a menos que Dios le dé la fuerza, con un demonio o un espíritu maligno. No puedes, esa pelea está perdida. O usted no vio el ángel, un ángel. ¿Usted vio cuánta gente mató a causa de lo que hizo David en Jerusalén? ¿Ha leído eso? ¿Lo han leído, no? ¿Lo han leído, no? Muchachos, vean, les explico. La Biblia es un libro para leer, ¿oyeron?
Deben leerlo, no ponerlo en el Salmo 91 en la sala. Hay que leerlo, por si acaso. Un solo ángel estaba arrasando con todas las personas de Jerusalén. ¿Ok? Un solo ángel. Nosotros no tenemos la capacidad de enfrentarnos a esos seres. Y alrededor de nosotros, cuando usted ve, ¿cómo sabemos que hay muchos de los otros, de los enemigos de Dios? Espíritus malignos, de la categoría y la jerarquía que sean. ¿Sabe por qué? Cuando usted ve la cantidad de muertes que hay, todo lo que ocurre, usted entiende, porque detrás de estos seres espirituales, detrás de estos seres malignos, ellos son los que generan la maldad. Toda dádiva buena proviene de Dios, del cielo, ¿verdad? Y proviene de dádiva buena porque Dios es benigno. Y el otro es maligno y produce mal. Incluso la Escritura deja claro que estos seres espirituales malignos, si usted lee el caso de Job, a Job lo dañan por dos frentes: enfermedad, ¿ok? Y incluso hubo manipulación del clima. Por eso hablamos hace tiempo de los elementales, los espíritus elementales manejan elementos. Hubo ataque de clima y hubo también ataque de gente, porque ellos levantan masas para que hagan y vayan y hagan algo que el diablo le interesa que hagan. Levantan masas para un fin. Ellos manipulan masas a través de influencias. Incluso yo leí un libro hace muchos años de Robert Murrow, creo que se llamaba Murrow, y él es un adventista canadiense, y él estuvo a punto de pertenecer a una secta satánica. Estuvo a punto, y fue a varias reuniones, estuvo ya a punto de hacer pacto con el diablo y todo, en una secta satánica. Lo que pasa es que un compañero de él entró a trabajar una persona donde él trabajaba y era un adventista, y fue que le comenzó a hablar y ahí en el momentico Dios lo sacó. Pero él cuenta que cuando están en el proceso de hacerse parte de la secta satánica, con ellos hablaron unos espíritus que se materializan y le ofrecieron, yo no recuerdo, son 6 o 7 habilidades para que ellos probaran el poder que iban a tener disponible si aceptaban obedecer, sujetarse a ellos. O sea, eso es un toma y dame. Bueno, tú te sujetas a mí y todo esto, y yo te voy a dar poder. Y es por eso que usted ve a veces muchos santeros que están metidos y ellos se creen poderosos porque esos espíritus, ellos hacen esto, yo hago lo que yo quiera y tal. Pero cuidado cuando él no quiere obedecerlos a ellos porque van contra él. Él dice que, a donde yo recuerdo, ¿no? Son muchos años que leí ese libro. Él dice que de esas habilidades que le daban para probar, había una que era poder de convencimiento. Esas personas que sí, pero de convencer masas. No es convencer masas. Esa charla, pues. Uno es poder de convencimiento. Otro que había era la habilidad de hacer negocio. Todo le salía bien, porque claro, le decían los datos. Hacer negocio. Incluso él pone unos ejemplos ahí de unos abogados que incluso ganaban siempre todos los casos y eran abogados de renombre, broma, porque los espíritus le decían por dónde se iba a meter, cómo se iba a meter, por dónde va el caso, cómo lo iba a ganar y todo aquello. Entonces estaba poder de convencimiento, poder de negocio, hacer dinero, y estaba incluso uno de poder de conquistar a quien tú quieras, pues. O sea, de seducción, exacto. Entonces, casi que las frases esas, ay, él es feo pero tiene un no sé qué, bueno, cosas así. Y entonces él dice incluso que un amigo de él de allá en Canadá, dice que tomó el poder de seducción, bueno, y se puso a enamorar puras mujeres con plata y tenía plata de más. Él lo dice, y él cuenta ahí, dice, mire, ese se enamoraba de todas esas mujeres con dinero, y esas mujeres le montaban negocios, le compraban todo,
por ese tipo de... ¿A dónde voy con esto? Que le quiero decir que estos seres, los malos, ofrecen a la gente para que se vayan y tienen poderes, tienen ¿cómo se dice? Pues incluso cuando tú lees Apocalipsis, te dice que la bestia, el falso profeta, incluso ellos harán muchas señales que incluso engañarán a los escogidos. Pueden hacer señales. Cuando tú lees la Biblia, tú ves que Moisés fue y hizo de la vara una serpiente. Y vinieron los dos sacerdotes de Osiris, de Egipto, y también convirtieron la vara en serpiente. Obviamente eso no es humano. Eso no es un poder de humano. Nosotros no podemos convertir una vara en serpiente. Eso tiene que ser un poder, porque los ángeles o los seres espirituales tienen aquello que podemos llamar el truco molecular, ¿será? Transforman las cosas en lo que ellos quieran, ¿ok? Y por eso atraviesan paredes y lo que sea. Nosotros no podemos atravesar una pared. Nosotros no, en el estado de la materia nosotros no podemos estar en dos ambientes al mismo tiempo. Para yo salir allá afuera tengo que salir por la puerta, pero yo no puedo atravesar paredes, ¿ok? Entonces, bueno, ¿dónde voy? En este ámbito hay diferentes categorías de seres. Entonces, los ángeles, que en este caso es lo que estamos hablando, van por los herederos de la salvación. Los que heredan la salvación, ahora pasamos a ser objetivo de esos seres que le acabo de describir. Por tanto, tú necesitas guardaespaldas. Porque usted se imagina que Dios no le hubiera puesto límite a esos espíritus malos, ninguno de nosotros existiera. Nos pueden acabar muy rápido. Ahí Dios pone límite. Y de paso nos pone ciertos espíritus que nos cuiden, ángeles que nos cuiden de cosas que ni sabremos. Porque eso que le dije, hay muchas formas de morir. Poseyó un espíritu, un chofer de un carro, y el carro se le quedó la chola pisada y exactamente tú ibas cruzando en ese momento. ¿O usted cree que no pasa? Pero gracias a Dios, en ese momento se tropezó contigo una viejita y pasó el carro cholado por ahí y no te pasó nada. Me doy a entender, ¿no? Muchos de esos casos. Hay muchas formas de morir. Incluso, mi amor, ¿qué le pusiste al pan hoy? No te puedes morir. Ese es un chiste de John Lynn, ¿oyeron? John Lynn, por cierto, que le iba a decir, esta enseñanza la escuché yo hace muchos años de quien fue mi maestro, John Lynn, del Ministerio de Spiritual Fellowship International, que yo trabajo con ellos, no tanto como antes, pero desde el 2004. La escuché con eso, y él en medio de la prédica en vivo dijo eso, en un café. Amor, ¿y este café qué le pusiste? Y se murió en la enseñanza. Entonces, hablando de las formas de morir. Y también parte de la ¿cómo es que se llama? De la parte de ángeles también el seminario está basado más, en parte en lo de John Lynn, también basado en Michael Heiser. Después le doy el libro de él y eso. Entonces, vuelvo al tema. Entonces, tú necesitas cuidado, porque tú ahora eres objetivo. Necesitas que te protejan de eso. Entonces, surge la pregunta. ¿Quiénes heredan? ¿Los ángeles están cuidando al que va a creer o al que creyó? La Escritura dice, al que creyó, porque el que no ha creído no es heredero de nada. El que cree es el que pasa a ser heredero. Y ahí yo se los digo, a mí me enseñaron exactamente esto. No, hasta el momento que tú creíste tenía un ángel cuidándote, porque Dios sabía que tú ibas a creer, porque viene eso de que Dios sabe hasta quién va a creer, que eso no sale, así no sale en la Escritura. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura lo que dice es que Dios dispuso que todo el que acepte a su Hijo, porque el llamado es para todo, ¿verdad? Nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿a quién? Aquel que acepte el llamado y pase a ser miembro de la iglesia. El que sea miembro de la iglesia es el que Dios escogió. Y habla en plural, nunca habla en singular. Jamás la Escritura habla en singular, siempre en plural. Entonces me enseñaron eso, que el ángel te cuidaba antes
y después que tú creías, como tenías Espíritu Santo, el ángel se iba y tú quedabas con el Espíritu Santo para todo. Y así no funciona el asunto, ¿ok? No es lo que enseña la Escritura. Pedro, Pablo, todos ellos tenían Espíritu Santo y manejaban asuntos espirituales bien, y sin embargo venían ángeles en el libro de Hechos a liberarlos de la cárcel. José, el papá del Señor Jesucristo, un ángel le dijo: vete para Egipto, rápido, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay mucho que decir ahí. Entonces, ¿por qué sabemos que los herederos serán los que han creído? Porque vea lo que dice la Escritura. Pero ante una cuña, y voy a aprovechar, no dejarla para el final, que se ponen a hablar. Tenemos un canal de YouTube, por favor, denle un like, comparta los videos, suscríbase, que eso nos ayuda a nosotros a que la palabra alcance más gente. ¿Ok? Haciendo la cuña, ahora sí les explico quiénes son los que van a heredar la salvación. Herederos de la salvación. Dije, no, voy a hacer esta prueba a ver si funciona mejor. ¿No funciona? Publicidad intermedia. Dije, no, voy a hacer publicidad intermedia rápidamente. Ok. Entonces, ¿quiénes son los herederos de la salvación? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Vamos a ver quiénes son los herederos de la salvación. Todos menos los cumanenses. ¿Está bien eso? Okay. Vean lo que dice Romanos 10, 8, 9, Biblia de las Américas. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predica el Evangelio de la Gracia? En este caso Pablo, que fue que dijo: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces ya yo soy salvo. Eso es lo que dice la gente, ¿cierto? Entonces yo no necesito ángel porque ya yo soy salvo. Yo no voy a heredar la salvación, ¿cierto? Es lo que saca mucha gente, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de salvación en 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Cuando la Biblia te dice así, serás salvo, hay un principio en la Escritura que se conoce como pretérito profético, que es que Dios dice en pasado o en presente algo que va a suceder en el futuro para que tú tengas la garantía de darlo como un hecho. Les vuelvo a decir, pretérito profético es cuando la Escritura, Dios dice algo en presente o en pasado de algo que va a suceder en el futuro, pero para que tú tengas la garantía de que dalo por hecho, eso va a ser así. ¿Usted quiere ver más fácil el pretérito profético? Cuando usted lee Isaías, el libro de Isaías, ¿cuándo fue escrito? ¿Cuándo fue escrito el libro de Isaías? 200 adelantados, alrededor de 600 años antes de Cristo. Se escribió el libro de Isaías. Y el libro de Isaías dice: y fue maltratado, golpeado por nuestros pecados, y cargó, no dice, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Está escrito en pasado, ¿verdad? 600 años antes del Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios lo escribió en pasado? Pretérito profético. Dios estaba dejando claro que eso iba a suceder y sucedió. Por eso es que el que va en el carruaje le pregunta a Felipe: ¿sobre quién se refiere Isaías? ¿De quién está hablando Isaías? Bueno, Isaías estaba hablando en pretérito profético sobre Cristo, 600 años antes. Eso pasa con ese versículo que dice: serás salvo. Dios te está dejando claro es que si confiesas, tienes la seguridad de que cuando llegue la salvación, tú estarás allí. Eso es un versículo de gozo, porque Dios te da cuando tú crees, eso es darle un aplauso a Dios por eso. Un aplauso a Dios por eso. Dios te dice que cuando tú crees en el Señor, tú eres salvo. Y vean otros versículos para que ustedes vean que la salvación es algo futuro, no es presente. Usted lo que tiene es una garantía, una promesa. Lo bueno es que tienes una promesa de alguien que no miente, que es Dios. Ok, vean lo que dice aquí. Romanos 13:11. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. ¿Cuál tiempo estamos viviendo? No, ¿cuál es el tiempo? La era presente, la presente era malvada. O sea, hagan todo, ¿sabes? No estás viviendo en el jardín de flores, ¿oyeron?
vive en la presente era malvada. Ya es hora de que despierten del sueño, sobrio en lo que Dios dice. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Obvio, cada día que pasa, nos acercamos más a el momento cumbre de todo esto. Entiende que ahora nuestra salvación está más cerca. Entonces lo que quiere decir que tú todavía no has sido salvado en términos fácticos, ¿no? Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 8, 9, versión internacional. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. A esperanza fuimos salvados, dice Romanos también. Entonces nosotros tenemos la esperanza de que... ¿Cuál es nuestra esperanza? De que la salvación es para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de fe que predicamos es que el que cree que Jesucristo es el Señor y cree que confiesa que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Esa es nuestra esperanza. Que como yo sí creo que Cristo resucitó y creo que Él es el Señor a quien Dios puso a su diestra y lo nombró Señor de todo, entonces yo puedo estar seguro de que cuando llegue la salvación en hecho real, o sea, que se consume la salvación, yo estaré allí. No me quedaré en la tumba. Amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Por eso se habla de la esperanza de la salvación. Y vean este otro, este es genial. Efesios 1, 13, 14, Biblia de las Américas. En Él, ¿sabe qué significa la frase en Él, no? Lo hemos visto este año. Toda frase que usted vea en Él, en el Señor, en Cristo, habla de tu conexión con el Señor espiritual, ¿ok? Nuestra relación con el Señor Jesucristo no es de pacto. Nuestra relación con el Señor Jesucristo es de identificación. Fuimos identificados con el Señor en el bautismo, en su muerte, en su crucifixión y en su resurrección. ¿Ok? Identificados con Él. Y por eso tienes garantía de resurrección, porque así como moriste, también vivirás. En Él también ustedes pronombre para la iglesia. Y la iglesia es las paredes. La iglesia es gente. La iglesia es gente. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, ¿cuál es el mensaje de la verdad? La palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello. ¿Sabe el sello ese de los reyes? Sí. Ajá. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Es decir, vean esto lo que está pasando. Dios, todo aquel que cree, lo bautiza en Espíritu Santo. Por eso que la Escritura dice que Cristo hizo la circuncisión por medio de nosotros, cortó la carne. Usted es bautizado en Espíritu Santo. O sea, usted tiene ahora el Espíritu Santo. Y por eso la Escritura dice que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y debemos entender esas terminologías. No se menosprecie como iglesia. Vean esto. Cuando usted lee sobre el templo en el Antiguo Testamento, ¿qué representaba el templo? El templo tenía lo que se conoce como el lugar santísimo, donde estaba el arca con los querubines, y ahí era donde se hacía la presencia de Dios cuando hablaba con los sumos sacerdotes. Y era el lugar, solo podía entrar el sumo sacerdote, no podía entrar cualquiera. Dios habitaba en el templo, por así decirlo. En el Nuevo Testamento no hay templo físico. La Biblia dice que tú, tanto colectivamente como individualmente, eres el templo. ¿Y sabes qué? Dios habita en el templo. Y por eso la Escritura dice que Él te dio su naturaleza. Y Dios decidió, esto es grandioso, esto tú no lo vas a conseguir en ninguna otra religión. Dios decidió habitar en su gente.
Siéntase lleno de eso. Dios habita en mí porque su naturaleza está en mí. Dele un aplauso a Dios por eso, ¿vale? Caramba, maravilloso. Ajá. Con el Espíritu Santo, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. Y vean lo que dice. Ese sello, el Espíritu Santo que ahora está en ti, garantiza nuestra herencia. Entonces, ¿quiénes son los herederos? ¿Los que van a creer o los que creyeron? Entonces, ¿qué te está diciendo Hebreo? Que los ángeles son enviados al servicio de los que creyeron, de ustedes. Ustedes, aunque usted no lo crea, porque no lo ve, usted debe tener ángeles que te cuidan. Ok, no le den tanto problemas a los ángeles. ¿Oye? No haga que llegue allá. Dios, tú no me pudiste mandar a otra persona. Me tuviste que mandar a Rufino, Nilson y Oscar. Pónmelo más fácil. ¿Ah? Dime tú el ángel de Mercedes. El ángel de Mercedes, el ángel de Tavo. A eso le van a dar vacaciones eternas cuando termine esto. No te rías, mi hermano, no te rías. ¿Ah? El pastor no necesita ángel. Todos necesitamos. Entonces, les quiero dejar claro esto. Según lo que estamos estudiando, ¿a servicio de quién están los ángeles? De los que creyeron, no del que iba a creer. Porque Dios, como sabe quién va a creer, y Él te pone un ángel que te cuida hasta que crea. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el heredero de la salvación es el que cree. Y ellos están al servicio de los que heredarán la salvación. Es decir, de ustedes. Porque por amor a la iglesia, Dios puso a Cristo por sobre todas las cosas. Incluso los ángeles están sujetos a Él. ¿Ok? Sigo aquí. El Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia. Es decir, cuando llegue el momento, como decirte que usted tiene un cheque para tal fecha y cuando llegue usted lo va a cobrar. Hasta que llegue la redención final. Porque todavía tenemos promesa. Tenemos promesa. Fiel y genuina y verdadera es la que tenemos. Sí, eso es lo que tenemos. Seremos salvos. Tenemos promesa. Y no de cualquiera. Tenemos promesa de Dios, que no miente. Por eso es que la Escritura, cuando usted sigue leyendo Romanos, que dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice, y el que invocar el nombre del Señor jamás será defraudado, porque Cristo no miente, no promete en balde. Si Él te dijo algo, Él te lo va a cumplir, es su naturaleza. ¿Tú sabes quién está grave? Los que pongan su confianza en otro que no sea el Señor Jesucristo. Usted se imagina el día de la cola del juicio, usted está en la cola, usted imagina en la cola del juicio y usted ya ha aceptado a Yemayá, a Buda, a Mahoma, todo eso, y usted lo ve en la cola con usted. Usted dice, Dios, y tú no eras el que me ibas a salvar. Y veas a Cristo allá sentado, ¿cómo se va a sentir ese día? Dios, y tú no eras el que me ibas a salvar porque él va a estar en la cola también. Ajá, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ese es el problema. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Hoy es el día de salvación, allá es el día del juicio. Entonces, el que invoque el nombre del Señor no será defraudado por eso. Entonces, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Cómo Dios? Denle un aplauso a Dios. Amén. ¿Cómo Dios lo adquirió a usted? Pues la Escritura dice que fuimos comprados. Tú vales la sangre de Cristo. Ponle precio a eso. ¿Pues? Ponle precio a eso. No tiene precio. Para Dios tú vales. Cuando la vida te esté golpeando, que tú te sientas como el diablo quiere que uno se sienta a veces los cristianos desanimados, desmotivados, porque esto, por aquello, porque la vida está diseñada para eso.
Es un sistema. La Biblia llama al diablo el sistematizador del error en Efesios. Tiene un sistema de error ya implementado en el mundo para que por medio del error le cueste a uno avanzar. Por eso es que el cristiano pareciera que siempre, luchamos contra la corriente. Como ya no vamos con la corriente del mundo, estamos contra la corriente y a veces la vida se pone, pero ahí es donde uno tiene que ganar fuerza, porque es que contigo está el poderoso, el todopoderoso. ¿Ok? ¿Ok? Siéntase lleno de eso. Y si por lo menos ahorita que estoy explicando esto de la salvación, usted dice, bueno, pero a mí me enseñaron que Dios sabía todo y Dios sabía hasta cuándo yo me voy a agarrar el zapato y a quién escogió por nombre. Eso no es lo que enseña la Escritura. Eso es mala enseñanza, por lo menos de la omnisciencia de Dios, que por eso esas palabras omni no aparecen en la Biblia. Eso no debe entenderse así. Le voy a poner un ejemplo muy fácil, por lo menos como todopoderoso, es omnipresente, omnisciente y ¿cómo es? Omnipotente, todopoderoso. Entonces se entiende como que Dios puede hacer todo. Falso. ¿Dios puede mentir? Listo, se cayó esa terminología. Dios puede hacer todo lo que Él se ha propuesto porque tiene la capacidad de hacerlo. Y no hay nadie, es todopoderoso en el sentido de que no hay nadie que puede impedir que Él haga lo que decidió hacerse. En ese sentido es que se entiende todopoderoso. Pero Dios no puede mentir. ¿Me doy a entender? Hay que entender bastante bien, valga la redundancia. Estudiar, muchachos. ¿Ok? Sigo. Primera de Pedro 1:5, y con esto le damos el último clavito a que los herederos somos los que creímos, no los que van a creer. Primera de Pedro 1:5, nueva versión internacional. A quienes el poder de Dios, vean lo que lo protege usted, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Aquellos que dejan de tener fe, acuérdense que es el escudo de la fe, la coraza de la fe, el amor de justicia que nos protege de los dardos de fuego del maligno. Usted ahora pertenece al ejército de Dios y usted es objetivo. Como el diablo no le puede hacer daño a Dios, va por lo que sí le puede hacer daño. Pero tu fe, vean lo que dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Hay que mantenerse creyendo. Por eso es que dice Efesios 1:18. Y ese poder, ¿cómo es que dice Efesios? Una Biblia, por favor, de letras grandes. Dame, Triomari, pásame esa Biblia ahí. Pásamela ahí, mi hermana. Vean lo que dice aquí. Pásame ahí, Sabrina. Gracias, mi hermano. Sácame a Sabrina, por favor. Ya va, vean esto. Hablando del poder de Dios, porque ustedes yo quiero que ustedes entiendan lo que está a su favor. Estamos llegando. Qué difícil buscar con un micrófono en la mano. Aquí estoy. Vean esto. Vean esta belleza de versículo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia entre los santos. Y cuál, vean esto, es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, pronombre de. Ok. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Los pastores. Los que creemos. Y ese creer ahí es presente continuo, es decir, los que se mantienen creyendo. ¿Usted sabe lo que es creer? Fe. Los que mantienen su fe. ¿Y qué fe? Confianza en Dios. Está viniéndose el mundo, confianza en Dios. Dios es la verdad. Punto. Entonces vean lo que dice. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Jesucristo levantándolo de entre los muertos. Ese poder que es capaz de traer un muerto a la vida nuevamente, ese poder está a tu favor y es el que te protege. Y por eso dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Edifique su fe, no deje que su fe se apague. Sea como los apóstoles. Cuando el Señor Jesucristo habló de fe, ¿qué le dijeron? Señor, aumenta nuestra fe. Porque la fe es confianza y la confianza puede crecer o decrecer. En nuestro trabajo que nuestra fe crezca. Y eso fue lo que dice Romanos de Abraham. Abraham creció en fe, aumentó su fe hasta que la promesa se hizo verdad. Vean lo que dice. Y Dios protege mediante la fe hasta que llegue, vean, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Porque nosotros, no es que tú tienes garantía de salvación, tienes la seguridad de que cuando llegue el momento, el tiempo final, cuando se revele la salvación final común a todos nosotros, tú estarás allí. Entonces, cuando leemos en Hebreos, esta era otra cuña, ya va. Cuando leemos aquí, espíritus ministradores, enviados al servicio a favor de los que heredarán la salvación, no está hablando de los que no han creído, está hablando de ustedes, de los que creyeron. Dale un aplauso a Dios por eso. Amén. Amén y amén. Amén. Así que Dios tiene, mira, el poder de Dios te cuida, tiene ángeles a tu alrededor cuidándote. Aparte te dio el Espíritu Santo, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué a veces el cristiano se ve entonces tan apagado? ¿Sabe por qué? Porque seguimos edificando las mentiras del diablo y dejándonos golpear por él, más que edificar nuestra fe y nuestra posición en Cristo. Mire, fíjese cómo hablaba Jesucristo. Usted no veía a Jesucristo hablando así como, bueno, tú sabes, tal vez, a lo mejor, ya verás, Señor, ¿será que tú puedes? El Señor Jesucristo hablaba con seguridad, me decía, y hablaba de seguridad de su imagen en relación a Dios. Yo he venido yo soy el camino. El que cree en mí tal cosa. Yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. Así era su forma de hablar. Los creyentes no hablamos así. Usted no ve a los creyentes y dice, yo soy un santo. No porque no peco, porque esa es otra cosa, no, solo los pastores no pecamos. ¿Ah? Y el ayudante, bueno. Todos pecamos. Pero somos santos, ¿sabe por qué? Así como los utensilios del templo eran santos, no porque no pecaran los utensilios, sino porque estaban próximos a la santidad. Nosotros estamos próximos a Dios y fuimos santificados por su Espíritu, no porque no pequemos. ¿Ok? Entonces usted puede decir, yo soy un santo, yo soy un siervo de Dios, ¿vale? La palabra dice que somos servidores de un nuevo pacto. Yo fui capacitado por Dios, ¿para qué? Dios me nombró a mí embajador en nombre de Cristo. Yo represento a Cristo aquí en la tierra. Siéntase orgulloso de eso. Lo represento porque Él me nombró a mí. Él confió en mí el plan de salvación. En un ser imperfecto me confió la salvación de los demás. Por eso dice, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice la Escritura, como que Dios a través de ti le dijera a los demás, ven, reconcíliate conmigo. Y tú no ves a los cristianos hablando así. Yo tengo espíritu de poder. El gozo del Señor es mi fortaleza. Eso es lo que, así es que, entonces, ay no, el arenque no ha llegado. Y si vamos a definir la política según la Escritura, porque eso se lo voy a dejar claro, Cristo no es ni de derecha ni de izquierda, ¿oyeron? Cristo es justo y está por encima de cualquier ideología de la tierra. Pero te deja claro algo, y es muy simple de entender para que usted sepa cuando algo está bien o está mal. Cuando el justo gobierna, el pueblo se arregla. Cuando el injusto gobierna, el pueblo gime. Ya, saque usted su conclusión.
No digo más nada. Antes de hablar de los ángeles, otra cuña más. Señores, también tenemos un canal de Instagram que lo lleva Oscar. Yo llevo el de YouTube, Oscar lleva el de Instagram. Suscríbase, ahí publicamos cuáles son las enseñanzas, etcétera, etcétera. Compártalo con sus amigos, y nos ayuda también a alcanzar más personas. Dada la cuña, seguimos con el tema de los ángeles. Mire, ¿qué haces tú tocando si tú no tocas nunca cuando yo estoy hablando? ¿Ah? Me mandaron aquella. ¿Ah? Me cortaron. ¿Eh? Bueno, después cortamos eso en YouTube para que no me metan preso. ¿Ah? Qué barbaridad. Ajá. ¿A quién están sometidos los ángeles? Porque esta pregunta surge de, bueno, los ángeles están a mi servicio y hay personas por allí que enseñan que tú le puedes mandar a los ángeles. Incluso hubo un video de una señora, que no puedo decir su nombre por problemas de copyright, que dijo que a ella se le perdieron en un viaje unas joyas, no ollas, joyas. Y agarró a sus ángeles y usted me aparecen mis joyas. Y adivina que los ángeles se movieron rápido así, y aparecieron sus joyas. Déjeme decirle que eso no funciona así, ¿oyeron? Los ángeles no están para servirte conforme a lo que Dios mande. No es a tu antojo, ¿oíste? Mira, Ángel, dile a esa vecina del frente, cállale la boca al perro. No, eso no funciona así, ¿ok? Ajá. Vean lo que dice. ¿A quién entonces están sometidos los ángeles? ¿A nosotros? No. Ellos están sometidos a Cristo. Vean lo que dice la Escritura. Primera de Pedro 3:22, Biblia de las Américas. Jesucristo, porque viene hablando de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después que le habían sido sometidos los ángeles. Y después dice, autoridades y poderes. Y te aseguro que hoy usted entiende mejor ese versículo, porque ahora saben, autoridades y poderes me está hablando de jerarquía. O sea que Cristo está por encima de las exousias y los dunamis, porque esa es la palabra griega que están detrás de eso, de las autoridades y poderes. Porque hay autoridades y poderes que Cristo acomodó en el renglón de la iglesia. La iglesia también tiene unas autoridades y poderes espirituales, y hay autoridades y poderes malignos también. Y los ángeles y las autoridades y poderes, o sea, desde el más bajito hasta el más alto, están sometidos ¿a quién? A Cristo. Así que eso de me busca las joyas, olvídese de eso. Esa charla de sobrenaturales, esa de esas iglesias locas. Entonces, ok, el que le da la orden, mira, anda ya, que calla a Daniel que está hablando mucho y se mete en problemas. Algo de eso así, ¿me entiendes? Ese ángel está ahorita, Señor, no puedo hacer nada, quejándose. ¿Me doy a entender? Ok. ¿Quieren ver cómo manda el Señor a los ángeles? Eso queda para otros. No, te lo voy a mostrar. Apocalipsis 1:1, Biblia de las Américas. La revelación de Jesucristo, vean. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio a Jesucristo la revelación de Apocalipsis. ¿Ok? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer. ¿Y cómo nos dio a conocer el Apocalipsis? Enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces fue un ángel que se le apareció a Juan y le dijo, mira Juan, escribe ahí. ¿Ok? Él es el que manda a los ángeles. Aclaro eso porque no vayan a estar después, ángel aparece. Vamos, no funciona así. ¿Ok? Ahora que tú le puedas pedir a Jesucristo, Señor Jesucristo, mande un ángel que cuide mi casa, la casa de mi mamá, protéjame, aquí la comunidad, Señor, que hay muchos santeros, limpie las tinieblas que hay por ahí. Usted puede pedírselo a Él y Él decide y manda. Pero usted manda ángel, no. Quiero dejar eso claro porque hay mucha mala enseñanza de eso. Tampoco se le ora a los ángeles. Acuérdese el caso cuando Pedro vio, ¿que fue Pedro? ¿O fue Juan? Que vio al ángel y se postró para adorarlo y el ángel lo levantó y le dijo, ponte de pie que yo también soy un siervo como tú. ¿Ah?
o fue Pedro, no recuerdo, creo que uno de ellos. Entonces, es para dejar ese punto claro. ¿Ok? Entonces, hoy hemos entendido que son los ángeles, a quién están sujetos. Pero la semana que viene vamos a ver cuántos hay, qué hacen, qué no hacen, cuál es su relación con nosotros, etcétera, etcétera. Pero siéntase con lo que usted aprendió hoy, que es bastante en función de lo que enseñan por allí. Siéntase amado, porque Dios no te ha dejado solo. Su poder te cuida, su Espíritu Santo está contigo y aparte tienes ángeles a tus alrededores cuidándote de enemigos poderosos, malignos. Dios te bendiga, déle un aplauso a Dios por esto y nos vemos el próximo domingo.